Bueno, habíamos visto la teoría de dispersión abstracta. eh, Teníamos dos operadores autoadjuntos en un espacio de Hilbert H. Pensemos el caso particular que nos interesa. H0 menos el laplaciano, H menos el laplaciano más un potencial, que si quieren que las cosas sean sencillas, positivo. Y H en este caso, digamos que es L2 de Rn. Esta condición con epsilon positivo quiere decir que el potencial es de rango corto. Si admito epsilon igual a 0, o si simplemente reemplazo esto por menos delta para un delta positivo, es lo que se conoce como rango largo. Y ahí las cosas se complican considerablemente. Hay un potencial importante que es el potencial de Coulomb, ¿sí? Que en la naturaleza es el único potencial de rango largo que no satisface esta condición, porque el potencial de Coulomb, B de X, es una constante entre módulo de X. Esto es así, digamos, n igual a 3, ¿no? En n igual a 3 el potencial de Coulomb es esto, en n igual a 2 es un logaritmo, en n igual a 1 crece linealmente. Pero, digamos, tres dimensiones. El único potencial en realidad, bueno, el gravitacional también, pero estamos pensando en mecánica cuántica, que no satisface esta condición es este potencial coulombiano. Pero de todas formas, si es de interés hacer la teoría con potenciales coulombianos, bueno, son los potenciales que aparecen en los átomos. Muchas veces hay lo que se llama screening, o sea que en realidad el potencial tiende a cero más rápido. Pero entonces, bajo estas condiciones, definimos los operadores de onda, que eran los límites fuertes, E tendía a más menos infinito, de E ITH, E menos IT H0, y suponiendo que estos límites existan, bajo estas condiciones el rango va a ser para ambos el subespacio de continuidad absoluta de H, se definía la matriz S, o más bien el operador de dispersión, que resulta ser unitario bajo estas condiciones. Y en la teoría de dispersión, el objeto básico es S, el operador de dispersión, que es lo que se mide en un experimento en teoría de dispersión. De una u otra manera, uno está midiendo este objeto. Y después habíamos construido un operador unitario B, L2, digamos, de Rn, en L2 de 0 infinito, L2 de S, n-1, creo que lo hice en el caso n igual a 3, tales que B adjunto H0B era el operador de multiplicación por E en el espacio L2 de 0 infinito, la interpretación física de E es que es una energía. Y entonces, por este teorema profundo de análisis, esto es S de E, y S de E es el operador de dispersión, la matriz de dispersión, que en realidad termina siendo un operador L2 de la esfera y termina siendo un operador integral, con un núcleo integral. Ahí terminamos la clase pasada, el viernes, y estábamos empezando a discutir, bueno, el problema directo es sí, que el problema directo es el negocio habitual de ecuaciones de derivadas parciales o ordinarias en una dimensión, que es, si uno conoce el potencial, pues calcular todos los objetos de la teoría de dispersión. Están las ondas planas eh, distorsionadas o perturbadas, hay muchas cosas de las que no hablé. Pero básicamente uno quisiera calcular el operador de dispersión.
Pero lo que nos interesa es el problema inverso o los problemas inversos ahora. Hay varios problemas inversos que uno se puede plantear aquí. Y recuerden que comentamos que estos problemas inversos pues son de gran importancia en física atómica, en física microscópica, pero como uno no tiene acceso directamente a estos átomos tan pequeños, mucha de la información sobre las fuerzas, sobre los potenciales, sobre la estructura de la materia, se obtiene haciendo experimentos de colisiones. Entonces uno conoce la onda incidente, recuerda los dibujos que le hice, mide la onda transmitida y de esa relación quiere saber cuál era el potencial de interacción en este caso. Problemas inversos, hay dos formas básicas de formularlos. A partir de S, de el operador de dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas que aparecen así que uno quisiera resolver? ¿Sí? El problema A1 sería unicidad. Determina S unívocamente B. Pues en una clase, ¿no? O sea, yo me doy una clase de funciones, por ejemplo, esta clase, ¿sí? Todas las funciones, bueno, medibles por supuesto, acotadas que satisfacen esta condición. Y conozco yo el operador de dispersión. Habrá uno o más b, tales que, bueno, ese potencial corresponde al operador de dispersión dado. Aquí estoy suponiendo que ese es de veras un operador de dispersión. Digamos, la existencia no me la planteo de entrada, yo sé que me dan un S que corresponde a un potencial. Entonces, habrá uno solo. Esa es la primera pregunta que uno quisiera resolver. Y de esa vamos a hablar en un rato. Después, la pregunta 2 sería reconstrucción. Reconstrucción quiere decir, ok, supongamos que yo sé que B existe y es único. Pues, ¿cómo hago para calcularlo? Trataré de escribir ecuaciones integrales que me permitan calcularlo. Trataré de establecer algún algoritmo que me permita calcularlo. Y ahí el asunto empieza a ser bastante complejo, porque el problema inverso, si el problema inverso es de S a B, bueno, es un problema mal planteado. ¿Sí? En el sentido de que no hay continuidad, si yo cambio un poco S, no necesariamente va a cambiar poco B, y si cambio un poco S, quizás ni exista ya más un B, que son los grandes problemas abiertos, que corresponde a SB. O sea, S lo voy a medir siempre con un error. Entonces, si cometo un error pequeño en S, va a haber un error pequeño en B. Pero más profundamente, si cometo un error pequeño en la medición de S, pues ¿quién me garantiza que todavía hay un B que corresponde al S que medí con error? A lo mejor no hay ninguno. Entonces, esto nos lleva a toda una cantidad de temas de regularización, del problema inverso, bueno, toda una teoría al respecto. Y después el último problema que se va a plantear también eh, en la otra forma de ver las cosas, es el problema de caracterización. Ese es el problema, normalmente es el problema más difícil que hay en esta teoría, e inclusive es un problema que no está totalmente resuelto. Bueno, hay muchos problemas abiertos aquí, ¿no? Pero el problema A3, K, Carac,
Caracterización. Ok, supongamos que ahora yo no hago, de entrada no sé que existe un potencial. Voy a dar un operador. Voy a dar un operador S, ¿sí? Bueno, y entonces yo quiero ahora tener condiciones necesarias y suficientes para que S sea el operador de dispersión de un único potencial en una clase. S, operador lineal, claro, ¿no? Operador lineal. A pesar que hay una extensión no lineal de esta teoría, porque estamos hablando de la teoría lineal, condiciones necesarias y suficientes para que S sea el operador de dispersión de un único potencial digamos B en una clase dada. Entonces, me dan un operador en L2R3 o L2RN. Bueno, quiero condiciones necesarias y suficientes que me garanticen que ese operador es el operador de dispersión de un único potencial que satisface, por ejemplo, esta condición, o de un único potencial que es infinitamente diferenciable y a soporte compacto, o de un único potencial que está en la clase de Schwartz. ¿Por qué querría uno hacer esto? Bueno, desde el punto de vista de reconstrucción esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo mido con errores, ¿sí? Quiere decir que estoy deformando mi operador de dispersión. Lo que voy a querer es deformarlo de manera tal que todavía yo sé que el problema tiene solución. Si yo tengo mis condiciones de caracterización y sé que el error de medición no me saca de las condiciones necesarias y suficientes, sé que siempre voy a tener solución y me voy a poder plantear el problema de estabilidad. Si lo perturbo un poco, dentro de una clase que no me saca de las condiciones necesarias y suficientes, pues entonces yo sé que el problema tiene solución y que puedo tratar de estimar errores y demás, si no, ¿cómo? Y hay otra razón, que esa es de matemáticas puras, es que resultó ser que en una dimensión al menos, y un poco en dos dimensiones, o en casos multidimensionales con estructura especial, eh, la resolución del problema inverso permite resolver explícitamente ecuaciones no lineales, ¿sí? En el sentido siguiente, que si yo quiero resolver, digamos, I derivada respecto de phi igual menos laplaciano de phi, más, digamos, por ejemplo, más módulo de phi a la p menos 1 por phi, esta es una ecuación no lineal, ¿sí? Bueno, y esto tiene una solución phi de t y de x. Supongamos que la solución decae a infinito, de forma que para cada t esté en una clase de este tipo, o una clase apropiada. Bueno, si yo defino ahora b sub t de x igual a phi de t y de x, entonces este método de resolución mediante teoría de dispersión inversa me dice que supongamos que yo considero este ahora como el potencial
¿sí? En realidad debería llamarlo tau para no confundirlos con derivada respecto de tau. Tau, ¿sí? B de tau y de x, B sub tau y de tau y de x. ¿Sí? Supongamos que para un tau fijo, yo considero este problema, digo, bueno, este es mi potencial en la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Entonces, para cada tau voy a tener un operador de dispersión. ¿Sí? Yo voy a tener un operador S de tau, que depende de tau. Y voy a tener para cada tau autovalores que, bueno, en realidad van a resultar ser constantes en tau. Olvidemos los valores propios. Pero lo que va a suceder es que este operador de dispersión, como función de tau, va a satisfacer una ecuación lineal en tau. Ecuación lineal en tau. Para cada tau fijo, esto es un potencial. Si yo hago lo que se conoce como la transformada de dispersión, calculo cuánto vale el potencial correspondiente, bueno, esta función phi es una solución de la ecuación de Schrödinger no lineal si solo si como función de tau, S sub tau satisface una ecuación lineal que la resuelvo trivialmente. Entonces la resuelvo trivialmente y después si yo conozco S de tau para cada tau y resolví el problema inversio, de S de tau calculo el potencial para cada tau. Pero el potencial como función de tau y de x resuelve la ecuación no lineal. Es un método para linealizar ecuaciones no lineales. Yo considero la variable original, que es phi de tau y de x. Si considero que esto para cada tau fijo es una ecuación, el potencial de una ecuación de Schrödinger donde hay un t, y resuelvo, calculo la matriz del operador de dispersión, como función de tau, este resuelve una ecuación lineal si solo si phi es solución de la ecuación de Schrödinger no lineal. Y esto, bueno, hay una literatura inmensa porque nos permite resolver explícitamente ecuaciones no lineales de evolución, lo que rara vez se puede hacer. Es toda la clase de los problemas integrables. Pero para eso necesito un resultado de caracterización que me dice que si tengo que saber cuándo esto es una matriz de dispersión para resolver el problema inverso. Entonces ahí viene el interés matemático. Esto está muy estudiado en una dimensión, por lo menos para problemas escalares, para problemas de operadores matriciales, ahí es menos. De hecho es tema de investigación contemporánea, en el que estoy trabajando con colaboradores. Pero en problemas multidimensionales, aquí hay todavía un gran problema abierto y quizás menciono algunos trabajos. Déjenme ver si tengo por acá los años para no equivocarme. Hay bueno, un trabajo de la mayor importancia. Entonces esto es en caracterización, ¿no? Caracterización en n más grande. Hay un trabajo muy importante de Fadeev de 1976 que hizo una propuesta, pero él mismo indica en su trabajo que bueno, es una propuesta y que se requiere estudios matemáticos para completar esto. Y después hay dos maneras de resolver el problema. Una en Henkin y Novikov. Dieron una solución en 1988 usando varias variables complejas. Varias variables complejas.
La idea es el momento, que es masa por velocidad, hacerla compleja, y aparece una ecuación de barra no lineal que es la base de la caracterización. Y se dio, bueno, yo mismo di otra solución de este problema usando métodos de teoría de dispersión. Trabajo mío del 91, bueno, 1991, usando una demostración muy distinta al principio del límite. No sé cómo traducirlo. El principio de absorción límite quizás es más apropiado en castellano. Absorción límite. Digamos, la propuesta de FADEF en estos dos trabajos, los de Henkin y Novikov, que por cierto es un gran especialista en varias variables complejas, Henkin, resolvieron el problema en base a las ideas de FADEF mediante método de variable compleja, una ecuación de barra no lineal, y dieron una respuesta, una caracterización en el caso multidimensional. Y yo mismo, basado también en una ecuación de barra no lineal, di una caracterización demostrada en principio de absorción límite. O sea que el problema está resuelto en teoría, pero no ha sido posible usar esta caracterización para resolver ecuaciones no lineales en el caso multidimensional. Y es un problema que, bueno, inclusive desde antes de estos trabajos se estaba tratando de resolver y hasta donde yo sé sigue abierto. Este es un gran problema matemático que si alguien quiere tener problemas abiertos, bueno, pues este es uno, hay otros, ¿no? Pero aquí hay un problema matemático de la mayor importancia abierto, porque si uno pudiera encontrar una clase de ecuaciones integrables por el método de dispersión inversa para problemas de veras multidimensionales, hay muchos casos particulares que es multidimensional, pero hay una estructura subyacente unidimensional. Quizás modificando la caracterización que se da en estos artículos, el de Henkin y Novikov y el mío, o quizás con una caracterización nueva, pues hay un gran problema abierto que sería sin duda de interés para la comunidad matemática así a nivel muy amplio, ¿no? Bueno, esto fue problema inverso respecto a el operador de dispersión. Ahora, recuerden que yo dar S era equivalente a dar SE para todo E que pertenece a cero infinito. Pero si ya me concentro en la matriz de dispersión, tengo aquí varias opciones. ¿Sí? Supongamos que yo doy S de E para todo E, para todas las energías. Entonces básicamente es similar a dar todo el operador de dispersión. Pero yo podría dar 1, 2, yo podría dar nada más el límite. Cuando E tiende a infinito de S de E. Bueno, esto lo puedo hacer también a partir del operador de dispersión. El límite en un sentido apropiado. Y ver si de ese límite puedo yo obtener información sobre el potencial. Bueno, este caso, cuando hicieron ustedes una tomografía, bueno, un ultrasonido, y la mayoría de los métodos que se utilizan en geofísica pasan por este límite. Nada más que en lugar de energía va a ser frecuencia. Pero la frecuencia de una onda acústica, electromagnética, una onda sísmica está relacionada a la energía. Pero después hay otra posibilidad. Puedo dar S de E para un solo E.
un E fijo, para un solo E. En ese caso no hay ni siquiera unicidad, a menos que el potencial tienda a cero muy rápido, o que sea de soporte compacto, o que tienda a cero más rápido que cualquier exponencial. O a menos que satisfaga la condición de rango corto, pero sea asintóticamente una suma de términos homogéneos. En ese caso hay unicidad. Si no, no la hay, y hay métodos de reconstrucción también. Y después uno podría dar S de E 4, dar S de E cuando E tiende a cero. Esto es atractivo sobre todo para ondas clásicas, para acústica, para electromagnetismo, también en el caso cuántico, pero el interés es que en el caso clásico, cuando la energía, que en ese caso es la frecuencia, tiende a cero, pues hay una serie perturbativa que funciona muy bien, una serie de Bohr que funciona muy bien. También hay una serie perturbativa en el caso cuántico, cuando la energía tiende a infinito. Caso clásico, cuando la frecuencia diverge, la asintótica es la llamada óptica geométrica, para los que han visto algo de eso. Bueno, entonces, ¿qué métodos hay, así en términos generales ahora? ¿Qué métodos hay para resolver este tipo de problemas? Bueno, básicamente hay dos tipos de métodos, ¿sí? Uno que está más bien vinculado a esa idea que les hablé antes, de que uno puede ver el problema inverso como el problema directo, perdón, de dispersión, como diagonalizar un operador diferencial. Construir estos unitarios que exhibían el operador diferencial como unitariamente equivalente a multiplicación por la variable independiente. Bueno, acá hay una clase de métodos que es la llamada teoría estacionaria. ¿Sí? Para el problema inverso, bueno, para el problema directo y para el problema inverso, pues básicamente lo que se quiere hacer acá es, recuerden que habíamos visto que esto era cierto. Suponiendo que H0 no tenía espectro más que absolutamente continuo, el método estacionario ¿sí? El método estacionario pasa por esta idea. Uno dice, lo que estoy haciendo yo es tratar de diagonalizar un operador, ¿sí? Y tiene que ver con construir soluciones de la ecuación h de phi igual e por phi, pero estas soluciones phi que se van a comportar como una onda plana cuando x tiende a infinito. O sea, la idea es hacer una transformada de Fourier generalizada. Yo sé que si el operador es el coeficiente constante menos el laplaciano, yo resuelvo el problema con la transformada de Fourier, que son funciones e a la i kx. Y acá lo que voy a tratar de hacer es construir soluciones que son asintóticas a una onda plana más un término, y en el término va a estar la matriz de dispersión. Esa es la idea de este método. Y la idea básica es de estudiar estos límites. El límite, cuando epsilon tiende a cero, de h menos e menos más i por epsilon a la menos 1. ¿Sí? Como el operador es autoadjunto, si epsilon es distinto de 0, esta inversa existe.
Y después no va a poder existir el L2, en el espacio L2 de entrada. ¿Por qué? Porque yo voy a dar al espectro para E positivo. Recuerden que el espectro era esto, más los autovalores que por ahora no me interesan. Pero voy a estudiar este límite en los operadores acotados de A en A estrella, donde L2, A, va a contener L2 y va a contener A estrella. En ese sentido, el límite va a existir y, por ejemplo, A, un caso típico de A, es L2S, que son las funciones f de x que están en L2, tales que 1 más x cuadrado a la s entre 2 f de x también pertenece a L2 si s es positivo o 0. Es un espacio L2 con peso. Son funciones que tienden a 0 más rápido que L2 en infinito. O sea, restringo la clase de funciones. Después tomo el dual. En este caso, si A es L2S, A estrella va a ser L2 menos S y acá S va a tener que ser más grande que un medio. También hay otra formulación, los llamados espacios de Besov, pero no me daría tiempo de introducirlos. Bueno, y a partir de esta construcción de la resolvente, hay toda una teoría que me da una fórmula explícita para la matriz S, y a partir de esa fórmula explícita yo empiezo a resolver mi problema inverso. Esto funciona muy bien, porque da lugar a ecuaciones integrales, es la base de buena parte del conocimiento que tenemos sobre la propagación de ondas electromagnéticas, formulado a veces de otra manera, sobre todo los físicos y los ingenieros van directamente a una ecuación integral muchas veces, pero tiene límites porque en realidad, si yo estoy estudiando soluciones de este tipo a la ecuación de Schrödinger, la solución dependiente del tiempo va a ser e a la menos it por e por phi de x. Esta va a ser la solución. Esta es una solución periódica que no se propaga. Entonces el aspecto de propagación del problema inverso, que es el que discutimos en las clases anteriores, se pierde aquí. Es un poco cuando yo hago análisis de Fourier. Cada función cuando hago análisis de Fourier es e a la i k x, que no es una solución localizada, es algo que está oscilando y de valor absoluto igual a 1. Pero por análisis de Fourier, a partir de esas construyo mi solución. Aquí es similar. Ahora, el problema es que cuando yo utilizo este tipo de soluciones, en la resolución del problema no utilizo la propagación física de la solución. Después la recupero por Fourier, pero nunca lo usé en mi método de solución. Entonces, este problema, los límites la aplicación de este método se ven, por ejemplo, en el problema de n cuerpos. ¿Sí? Si yo tengo bueno, quizás algunos de los nombres, Kato, que trabajaron Kato en teoría estacionaria, Kuroda, pues también Birman, Amander, y muchos otros. Yo mismo he trabajado mucho en esta teoría. Mucha gente trabaja en estas cosas. Pero si yo considero tres partículas, una, dos, tres, ¿sí? Yo puedo tener configuraciones en la que esta distancia de la tercera a las otras dos tiende a cero, pero estas dos están muy cercanas. Y en ese caso el potencial total, que es suma de los tres potenciales de interacción que ya les escribí alguna vez, pues no va a tender a cero el potencial. ¿Sí? Si el potencial B es B1 más B2 más B3
B1 depende de esta distancia, B2 de esta distancia y B3 de esta distancia. Hay toda una zona muy grande del espacio que sería aquí R9, en el que potencial no tiende a cero. Y recuerden que la idea es que esto era una perturbación porque lejos de la zona de interacción el potencial tendía a cero. Aquí no es cierto. Sin embargo, la solución física del problema no está en todo R9, está concentrada en una zona relativamente muy pequeña, que corresponde a las distintas maneras en que las tres partículas se pueden separar e ir al infinito. Y ahí es cuando pues, estos métodos empiezan a fallar. Para 3 partículas todavía más o menos van, para 4 más definitivamente no. Y a raíz de esto surgieron los métodos dependientes del tiempo que no pasan por este análisis de Fourier, sino que tratan de estimar directamente la solución para tiempos grandes. Eso, por ejemplo, es muy importante en el estudio de problemas de n cuerpo y también en el tema de Aharonov y Bohm, del cual a lo mejor tengo tiempo de hablarles. Déjenme ver qué hora es. Bueno, ¿sí? En cuyo caso hay un magneto, Thor, digamos que es un toro, y acá hay un campo magnético distinto de cero. Aquí B es cero. Esto es Aharonov. ¿Sí? Aharonov Bohm. Bueno, clásicamente, ustedes saben que si un campo magnético es cero, no hace nada. ¿Sí? En mecánica cuántica no. Si yo mando una partícula que pasa por el agujero, o una partícula que pasa fuera del agujero, ¿sí? Para cada cual yo voy a tener aquí phi1 de x y t. Ambas son soluciones de la ecuación de Schrödinger sin potencial, pero esta función phi1 que pasó por acá y esta función phi2 de x y t que pasó por afuera no van a ser la misma. Van a diferir básicamente en una fase. Y esa fase va a dar lugar a interferencias. Y yo después aquí tengo phi1, tengo phi2 y por algún mecanismo físico hago que se junten en un punto, dependiendo de la diferencia de fase, la suma de las soluciones va a ser cero o no aquí. Y ese da lugar a un fenómeno de interferencia que ha sido medido experimentalmente por Tolomur y colaboradores. Entonces, en este caso, la localización espacio-temporal es esencial. Y ahí también ya los métodos estacionarios pues empiezan a encontrar su límite. Y entonces viene la teoría dependiente del tiempo, que también es una literatura muy grande, pero para el problema inverso, entonces dispersión inversa, dependiente del tiempo, en la cual uno utiliza más bien herramientas de ecuación de derivadas parciales. También la teoría de operadores, muchas cosas, pero se enfatiza más la asintótica de tiempos grandes de la solución. Y ahí, bueno, el origen de estos son trabajos de Enz y de yo mismo. Esto empezó en 1995. Y también hay ahora una literatura muy amplia y esto se ha aplicado tanto a ecuaciones lineales como no lineales. Y ahora sí, si me quieres poner ¿no? Entonces vamos a ver, como vieron ustedes, pues hubo mucho tiempo para introducir el problema, indicarle cuáles son los problemas matemáticos, cómo modeliza uno la física cuántica o la mecánica cuántica con estas herramientas de análisis funcional, cuáles son los problemas fundamentales, por lo menos un gran problema abierto, hay otros, y ahora sí vamos a ver cómo pueden usar este método en un caso muy simple,
Y eso va a ser pues si me das tiempo hasta la 1, pues un poquito más tarde. Porque además a la 1 me tengo que dar a clases, o sea que tampoco podría ir más lejos. Vamos a correr esto, ¿no? Pues les voy a dar, espero, bueno, en los minutos que faltan, una breve idea de cómo uno... ¿Quién es el...? Bueno, quizás fui demasiado optimista moviendo el pizarrón, ¿no? Y falta bueno. Ah, no, pero ese me puso otro. No, no, ese no es. Bueno, ya no lo tengo. Pensé que habían puesto el que les di. Pero pusieron otro. Apolinar. Ese no era el otro el que había que copiar. Sí, Apolinar. No era este. No era este, era otro que te di uno que decía. A ver, copiaste uno solo de mi. No, no, no. Bueno, había otro ahí en el mismo. No, pues te confundiste de título porque había dos. Te dije el otro título. No. Bueno, a ver, voy a buscar si me espero unos minutos. Bueno, quizás lo hago en el pizarrón, ¿no? ¿Sí? Total, no queda mucho tiempo. Vamos a volver a corregir esta. Es que había dos archivos en el que te di era el otro. Si quieres apágalo. Ah, pero bueno, si quieres ir por él, sí. Mira, vas a ver que en mi oficina está mi mochila y en mi mochila hay un sobrecito de cuero, de piel o de plástico y ahí hay una USB. Es esa. Pero voy empezando aquí, ¿no? A ver si traje el USB, pero si no lo hacemos acá en el pizarrón. La idea es esta entonces. Yo tengo mis operadores de ondas, son el límite fuerte. ¿Sí? Y voy a querer calcular, I sub B, calcular estos operadores de onda en estados particulares. ¿Sí? Voy a querer introducir phi sub B, que van a ser voy a introducir la masa de nuevo. Yo tengo I derivada respecto de phi igual a menos laplaciano entre m phi más b de x por phi. Y voy a querer construir, la idea es esta. Phi 0 de x, donde el estado inicial que tengo para mi problema, si recuerden que cuando yo calculaba esto, ¿sí? Phi sub b era el estado inicial, dato de Cauchy para las soluciones a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Este estado lo voy a tomar de una forma muy especial. ¿Sí? Recuerden que yo había definido la transformada de Fourier, sub 0 de k, voy a usar p aquí más bien, porque si después conseguimos lo otro va a ser p,
va a ser phi, ¿va a ser qué? Va a ser 1 entre raíz de 2pi, la integral de L a n menos p por x, phi de x diferencial x, ¿sí? Esa es la idea. Pero lo que voy a pedir es que phi sombrero de p pertenezca a c infinito 0 de una cierta bolita de radio delta. Lo que va a querer decir es que está así. Como yo estoy trabajando en el espacio de Hilbert, mis funciones tienen todas que ser de cuadrado integrable. Pero la idea que tengo es que yo quiero que este estado esté concentrado en 0. Y si después me fijo quién es la transformada de Fourier de e por i mb por x por phi sub 0 de p, esto resulta ser igual a phi sub 0 sombrero de p menos m por b. Bueno. En principio debería estar aquí. Vamos a ver si está. A ver, ¿quieres poner esto? A ver qué hay ahí adentro. Es la que dice Top Columbia. Esa, Cuernavaca se hizo más mexicana, entonces. ¿Sí? Bueno, ya no movemos esto. A ver, dame para... Bueno, voy a continuar un poquito más, ¿no? Está aquí, ¿no? Estos son los estados de velocidad alta. Bueno, va a ser un poquito rápido esto. Bueno, acá hay un poco de referencias, hay un montón de trabajos sobre esto. Si alguien se interesa, se los mando. Entonces vamos a suponer de nuevo que... ¿Cómo funciona el método inverso aquí? ¿Sí? Y si me das unos 5 minutos más, algo así. Yo voy a suponer primero, bueno, mi potencial en la clase de rango corto, ¿no? Este ρ puede ser, este mu puede ser 0. Y recuerden, ese era el operador de ondas, ¿sí? Yo voy a considerar estos estados phi b, psi b, que son los que están acá. Y lo que voy a demostrar es que para b grande, esto tiende a la transformada de radón del potencial más términos de error. Y bueno, y ahora sí, hay un teorema clásico de geometría integral que me dice que si yo conozco estas integrales para todo x y para todo b sombrero es un vectorcito en la esfera. Es la dirección. B sombrero es B entre módulo de B. Es la dirección que indica B. ¿Sí? Entonces, este teorema de transformada de radón me dice que si yo conozco esto, puedo invertir esta transformada. Transformada de radón es una colección de transformadas de Fourier. Las puedo invertir y sacar B. Es así como funciona este método. ¿Y cómo se hace esto? ¿Sí? Bueno, yo uso las relaciones de entrelazamiento de las que les hablé para escribirlo de esta forma. Entonces, I por S menos la identidad en phi sub B se escribe de esta forma. Lo que voy a querer es reemplazar W menos por 1. Básicamente es eso. ¿Sí? Y esto lo descompongo en una serie de términos. Uno es este. Esto significa
multiplicar por la función característica de esta cantidad más grande que este número. Es f de módulo de x menos b por t más grande que esto. Y acá tomo una función muy bien localizada en P, de soporte compacto de este tipo, que tiene soporte en una bolita nada más. ¿Sí? Aquí, este lo voy a estudiar después. Acá tengo módulo de x más grande. Acá utilicé el decaimiento del potencial y yo sé que esto me sale gratis. Yo sé que esto decae siempre. Y acá también voy a tener que estudiar estos términos. Si yo establezco estas tres estimaciones, finalmente obtengo que esta estimación es válida. Y después de eso, ¿sí? Después de eso, yo voy a... Bueno, voy a utilizar esta estimación, que los que conocen el método de fase estacionaria es una formulación en teoría de operadores del método de fase estacionaria. Pero clásicamente, si no hay potencial, la solución de la ecuación de Newton es una línea recta, simplemente una línea recta. Pero acá lo que estoy diciendo es que yo multiplico por esta función característica, localizo el momento, dejo que el tiempo evolucione y localizo en una región tal que de aquí no puedo llegar aquí clásicamente. ¿Por qué? Porque esta estimación sencilla me dice que esta cantidad, la diferencia entre esto y lo que tengo acá, es demasiado grande para que en tiempo t yo pueda ir con velocidad v de una región a otra región. Este es el lema que estamos utilizando. Y en base a estas estimaciones, ¿sí? Bueno, es el lema de fase no estacionaria. Se lo conoce como fase estacionaria, pero en realidad la fase es no estacionaria. Vamos a dar aunque sea una pequeña demostración. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Yo utilizo... Esto funciona medio raro. Es que anda al revés. Hay que hacer para adelante para que vaya para atrás. Bueno, aquí está. Sí, no me está llevando a donde debería llevarme. ¿Qué problema con este aparatito? Acá está, bueno. Bueno, ok. Yo creo que ya dejamos porque pues ya es tarde, ¿no? Pero bueno, hay que demostrar. La idea es esa. Es un método muy distinto del método del que les hablé antes. Y por lo menos les mostré algunas transparencias. Eh, pero si están más interesados, pues les puedo dar más información, ¿no? Pero la idea es tomar estos estados muy localizados en momento y darles una traslación, un boost es lo que se llama en inglés, y eso me da estados de muy alta velocidad. Esos estados de muy alta velocidad módulo un término de error que es más rápido que cualquier exponencial, siguen la trayectoria clásica. Y a lo largo de la trayectoria clásica yo sé que me voy alejando infinito, donde el potencial es pequeño, y puedo de la asintótica sacar la transformada de Radon del potencial. Quizás hubiera hecho falta una clase más, pero bueno, no hay tiempo para hacerlo, ¿no? Pero espero por lo menos haberles dado una idea general de, de cuáles son los problemas. ¿Qué vimos primero? Es el método del cura párroco, no sé si lo conocen.
El cura párroco primero les va a explicar lo que lo que les quiere explicar, después les explica lo que les quiere explicar y después les explica lo que les explicó. ¿Mm? Y entonces ahora les voy a explicar lo que les expliqué en pocos minutos. Nos planteamos el problema básico de la mecánica cuántica, cómo funciona, el tema de que es probabilística, vimos cuál era la ecuación básica, que es la ecuación de Schrödinger, vimos que el problema de existencia y unicidad de soluciones que conservan la norma L2, unitariedad, se podía resolver usando el teorema de Cato-Rellich, que nos decía cuándo la suma de dos operadores es autoadjunto, y eso nos dio una solución completa del problema de valores iniciales. Después vimos la interpretación física de los autovalores y autovectores como estados ligados. Después vimos que la parte continua del espectro del operador, vimos un poco cómo hacer para entender esa parte continua, corresponde a los estados de dispersión, que nos da lugar a la teoría de dispersión, que vimos que se puede utilizar en muchas áreas de aplicación, tanto en física como en ingeniería. Después vimos que se podía formular como un problema en teoría de operadores. Introdujimos el operador de dispersión, la matriz S, los operadores de onda, y discutimos los posibles problemas inversos que uno se puede plantear. Gran problema abierto en buena medida, la caracterización. Y en unos minutos conseguí darle por lo menos alguna idea de cómo empieza uno a resolver con este método dependiente del tiempo. Yo creo que aquí vamos a terminar, pues tú tienes que empezar, ¿no? Ah, pero el problema es que tengo que dar clases ahora, también, ¿no? Bueno, muy bien, ¿preguntas?